Papel prensa. Gravísimas declaraciones contra Mañeto. Está muy de capa caída, Mañeto. Está de capa caída en los medios. Va a salir un informe donde se va a hablar sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos por el grupo Clarín. Hoy se ha publicado una carta en el Diario Tiempo Argentino, escrita por su hermana, por Lidia Papaleo. La carta de Lidia Papaleo en algunos tramos dice: Héctor Mañeto, de Clarín, coloquialmente me aseguró, firme o le costará la vida de su hija y la suya. Decime, ¿dónde estaba la familia Graeber cuando Clarín asumió la propiedad de Papel Prensa? ¿Sabes dónde perdió la familia Graeber la propiedad de Papel Prensa? En una mesa de tortura. Firme o le costará la vida de su hija y la suya. Mi hermana, que fue torturada, violada, pasó de todo en el puesto vasco, en el pozo de Banfield, lo dijo siempre. Prefería la mirada de los torturadores que le habían hecho eso a la mirada de Mañeto negociando Papel Prensa. Estamos hablando de cosas pesadas, ¿no? Firme o le costará la vida de su hija y la suya. La carta de Lidia Papaleo en algunos tramos dice: me hicieron saber que las acciones debían cederse a empresarios argentinos que no pertenecían a la colectividad judía. Ustedes en concreto dicen que Clarín, La Nación y La Razón tenían un plan junto con Videla, Macera y Agosti para apropiarse de la empresa de ustedes. Sí, sí. Y el ideólogo de eso es Martínez de Oz. No saquemos la participación civil que hay en todo esto. Si no, no hubiera sido posible. En septiembre de 1978, Bartolomé Luis Mitre, hijo de La Nación, y Ernestina Herrera de Noble inauguraban junto al represor Jorge Rafael Videla la empresa Papel Prensa. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, queda aquí inaugurada una planta de papel prensa. El papel que salga de la fábrica y sobre el que ha de escribirse la historia a medida que transcurre, quede asociado a su nombre. En la época de la dictadura, cuando Clarín era aliado de la dictadura, el título dice: abatieron a extremistas en San Isidro, ¿no? Y los extremistas que habían matado era un matrimonio y sus 3 hijos. Habían matado 3 chiquitos de 5, 4 y 6 meses, que era la familia Lanuscou. La carta de Lidia Papaleo en algunos tramos dice: Héctor Mañeto, de Clarín, coloquialmente me aseguró, firme o le costará la vida de su hija y la suya. Bueno, es muy impresionante la carta, la verdad es que todos aquellos que la puedan leer, es muy interesante para leerla. A mí me parece una cosa de todos modos muy increíble alrededor de este tema, que es que una investigación que se está haciendo sobre los delitos cometidos en aquel momento se ha significado y expresado y divulgado como un ataque a la libertad de expresión. Eso me parece como una cosa tan... y que la gente además esté vulnerable a ese mensaje, pero o sea, no tenga posibilidad de correrse de ese mensaje. Pero esa trampa, yo creo que estaba gestada desde el principio. Creo que ahí mismo, cuando estaban cortando la cinta, sabían que iban a generar un imperio periodístico y que a su vez ese imperio periodístico iba a invisibilizar, a tapar, a hacer olvidar, a ningunear, a sepultar en el olvido la génesis de Papel Prensa. Y como decíamos recién, los periodistas muchas veces no sabemos para quién exactamente trabajamos. El problema viene cuando lo sabemos. Ahora, hay que tomar una decisión, ¿no? Hablando de la vulnerabilidad, Mitre y Mañeto pueden ir presos. Se agrega el caso de los hijos de Ernestina. Digo, ¿cuál va a ser la actitud de tanto colega de Clarín en este sentido? Por ejemplo, y de La Nación. Yo recuerdo en ese sentido alguna columna tuya, Ricardo, en Página, hará 2 o 3 meses, acerca de cuál es el límite para poder seguir soportando la presión patronal en este terreno. Más allá de que siga teniendo que haber la división entre el laburante raso, que no tiene nombre para imponerse y que tiene que morfar, digamos, y de aquellos que tienen un nombre como editorialistas importantes. Recuerdo que escribiste, tiene que haber un límite. Hay una diferencia, creo. A ver, me parece que hemos sido muy indulgentes con una parte importante de los periodistas a la hora de exigirle a otros sujetos convicciones,
valor en determinadas circunstancias y no a los periodistas. Por ejemplo, escribir en El Gráfico, en la editorial Atlántida, en alguno de los diarios cómplices de la dictadura en la dictadura, firmar las notas en nombre de, si no lo hacía, perdía mi trabajo o hubiera sido mucho peor. Parece que a esta altura ya es hipocresía, no se sostiene, porque muchas otras personas que se dedican a 1000 oficios diferentes arriesgaron su vida, arriesgaron sus patrimonios, lo que tenían y lo que no tenían, hicieron distintas cosas para atravesar más dignamente los años oscuros de la Argentina, los años dictatoriales. Entonces me parece que ya no funciona. Y hoy menos que nunca, donde existe democracia, donde sí hay algo que es el chantaje de la corporación, que es te quedas sin trabajo. Pero el precio a pagar, entre comillas, por quedarse sin trabajo para ciertas firmas ilustres es demasiado alto. Que no se quedarían sin trabajo. Me suma lo que dice Eduardo y me pregunto también qué pasa con la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa conmigo, con todos nosotros, si en este escenario de que se demuestra que papel prensa, de qué manera fue adquirido, voy a seguir comprando Clarín? ¿Me va a importar o no me va a importar? Eso queda, me parece que eso hay que dejarlo en un... no diría cono de sombra, pero debe ser un lugar... No lo sabemos. No lo sabemos, pero quiero agregarme a su duda si éramos capaces de hablar de los medios favorables al gobierno de Spolky. Yo soy capaz. La carta que acaban de leer, un documento, un testimonio de la agonía de una familia combinada a vender sus acciones para ese grupo asociado a la dictadura militar, fue publicada en un diario favorable al gobierno. Si no, no hubiera sido publicada nunca. Bueno. La situación, perdóneme, le digo esto, la situación de algunos medios como el Diario Argentino, Miradas al Sur, que son favorables al gobierno, simplificando el concepto, fueron necesarios en un momento que si no la hegemonía ocultaba la mayoría de las noticias. Si en el futuro serán necesarios no lo sé, pero en este momento de clivaje o de duda frente a qué sirven los medios, creo que son útiles. Sí, yo agregaría, perdón, pero me parece que Roberto tiene... No, yo sabía sobre lo de Lidia Papel hace... Bueno, yo estaba investigando, ¿no? En el internet, leyendo todos los